Póngase en pie, por favor, Biblia, segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a hablar de un tema que usted tiene que comprender, usted tiene que analizar, también si de esa manera se lo quiere tomar. Autoridad espiritual. ¿Qué es la autoridad espiritual? Como un ministro de culto, como un padre de familia, como un representante de la iglesia, tiene que tener autoridad. Porque esa autoridad es emanada por Dios primeramente a la persona y después es visible. O sea, se siente esa autoridad o uno tiene que darse a respetar con esa autoridad que tiene de parte de Dios. Segunda de Corintios 10:1. La autoridad, hermanos, es para ser discípulos, es para restaurar personas. La autoridad no es para destruir. Amén, hermanos. ¿Ves como un dator de laboro? Hay datores de laboro que son rompescátulas. ¿Está conmigo, hermanos? Más propio, o sea, lo que quieren es molestar todos los días y molestan aquí y molestan allá, ¿ok? Y en vez de, o hay personas que en los trabajos en vez de enseñarles, no les enseña, no les enseña. Hay herramientas que uno no las puede ocupar, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es? El hermano, ¿cómo te llamaba? Juan Carlos, muy humildemente nosotros tenemos la lama, ¿no? La cuchilla, y la cuchilla tiene su lama, pero está dividida en secciones, ¿ok? Y yo le digo, voy a ir a cambiar la lama, le digo yo, ¿ok? Y solo se le corta un pedacito y queda toda la demás lama. Pastor, pero no la cambió, me dijo. ¿Qué le dije? Porque sigue con la misma lama. No, le dije, mira, le dije, ¿me entiende? Se corta y queda. Ah, no sabía, me dijo. ¿Ok? Y yo tampoco sabía. Aquí he aprendido. Entonces, pero la autoridad la da Dios para que seamos de bendición, no para ser el mandón. Yo conozco pastores que son bien mandones. Ustedes porque pues, ustedes tienen al pastor Jimmy, hermano. Sí, sí es verdad. Pero hay pastores que son bien mandones o pastores que son furbos. Nunca quieren hacer nada y se vantan o se aprovechan de la. Hay pastores que con la autoridad se aprovechan de las muchachitas, ¿sabía usted? Venga, mamita linda, le voy a dar consejería. Entonces las personas están acostumbradas que un ministro de culto tiene una autoridad de parte de Dios. Amén, hermanos. Y respeta esa autoridad. El problema es cuando nosotros no sabemos canalizar ni hacerlo conforme Dios manda. Ahora, hay también otros hermanos que malinterpretan la autoridad porque no, ¿cómo se llama? No dejan ser reprendidos o no dejan ser exhortados. Entonces, cuando se les llama la atención, ¿verdad? Son molestos, se molestan. ¿Por qué? Porque, hermanos, el reino de los cielos se establece en la obediencia. Y yo siempre les digo a cada uno de ustedes, hermanos, aquí hablamos de cosas eclesiásticas. No estoy hablando de tu trabajo, no estoy hablando de tu hobby, si eres karateca, si eres futbolista. Estamos hablando de cosas del reino de Dios. Hay que entender bien eso. Amén. Muy bien, vamos a la Biblia entonces. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre, muchas gracias por tu palabra, por las familias que esta noche han hecho presencia, que de este lugar salgamos bendecidos, Señor. Llénanos
más y más de ti, Señor, y ayúdanos a respetar a nuestras autoridades. Gracias, Padre, porque nos has regalado una iglesia y la iglesia tiene que ser ordenada conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. El que anhela obispado, buena cosa desea. Amén, hermanos. Así dice el Señor. Quien quiera ser pastor, pues ya está anhelando algo muy bueno. Quien quiera ser, ¿cómo se llama? Diácono o misionero, buena cosa desea. Amén. Hoy todos quieren ser, no digo ministro de alabanza porque todo ese es bien fácil. A la mayoría le da, no sé, le da aquel placer de decir, yo quiero ser ministro de alabanza. Muy bien. Pero también, gloria a Dios, es muy bueno, siempre y cuando se desenvuelva conforme a la conducta de Dios y de fe. Todos podemos desenvolver dentro de la iglesia de Cristo, hermanos, cargos o responsabilidades, pero en Corintios había un problema. No toda la iglesia, sino que habían algunos que estaban en contra de Pablo. Pablo no tenía una apariencia buena corporal, porque se cree que Pablo pues tenía una joroba. Eso lo narra ¿cómo se llama? La historia secular, o que era muy pequeñito. Entonces los hermanos de Corintios vivían de las apariencias, porque cuando leían los escritos de Pablo, ¿usted ha leído Pablo, hermanos? Una carta de corrido, ¿la ha leído? ¿O ha leído Corintios? Wow, y cuando uno lo lee de corrido, o la carta de los Gálatas, o todas las epístolas, lea una epístola de Pablo, pero léala de corrido. Usted va a ver la autoridad de parte de Dios en la vida de Pablo. El problema es cuando lo miraba. Y este es Pablo. ¿Está conmigo, hermanos? Porque ya desde hace más de 2000 años la gente se dejaba guiar por las apariencias. ¿Verdad? Y allá está el pastor bien humilde con su camisita, su corbata, ok, sí, amén. Pero él es el pastor. Porque hoy nos han metido en las redes, ¿verdad? Que el pastor tiene que andar en un buen carro, tiene que tener una buena casa, ¿verdad? Tiene que tener viajes, porque así son muchos pastores, ¿sí o no? Por las apariencias. Pero ya vamos a leer. Entonces, en Corintios, Pablo, había una sección dentro de la iglesia, y eso yo lo sé. Aunque ustedes no crean, y yo no estoy juzgando ni criticando a nadie. Aquí dentro de nuestra iglesia hay personas que no van a favor de la visión de este pastor. Al contrario, van en contra y hablan con ustedes o hablan entre ellos. Y siempre en las iglesias va a haber un segmento de hermanos y hermanas que son miembros de la iglesia y que van a estar en contra de la visión pastoral. Yo eso no me sorprende. Se da en las iglesias. Y eso se aprende con la experiencia. Porque cuando uno es primerizo y, ¿y por qué están hablando? No hay problema. ¿Ok? No hay problema. Pero Pablo dice, bueno, les está escribiendo, dice, y Pablo comienza, dice, voy a ir suavecito con ellos. Pero Pablo primero tira el dulce y después tira la atarraya. Amén, hermanos. Primero habla pero después les pega una gran reventada a los de Corinto. Mire, dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Hermanos, quiero comenzar diciéndoles, y aunque muchas veces soy pesado, hoy quiero comenzar diciéndole por la ternura de mi amado Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque lo que Pablo buscaba era el bienestar de la iglesia. Cuando usted sepa de alguien dentro de la iglesia que no quiere el bienestar de la iglesia, aléjese de él, amén, o comuníquele a su pastor, porque hay personas que no van a querer el bienestar de la iglesia. Y estos algunos eran eso, porque esos algunos se pintaban y se autoproclamaban apóstoles de Dios, y eran aquellos que hablan de sí mismos, que dicen yo puedo, yo hago, yo tengo en el nombre de Dios, pero no tienen ninguna autoridad. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces viene Pablo y dice, les hablo con ternura. Si el que fundó, el que llegó a Corintios, ¿quién fue? Fue Pablo. Él fundó esa iglesia. Él conoce a los miembros de la iglesia, pero a la iglesia han llegado como al
Entonces, yo como pastor desde este púlpito tengo que cuidar la doctrina de la iglesia. ¿Amén, hermanos? Tengo que cuidar. Yo conocí a un pastor aquí en Milano. Y había un maroso que estaba huyendo de nuestro país y se había hecho pasar por pastor. ¿Ah? Y se ponía corbata y aleluya, gloria a Dios. Ni leer podía el desgraciado. Por último me di cuenta. Pero viene este que pastor y como él, aleluya, gloria a Dios, y con su Biblia siempre, ¿va? Con su Biblia y con saco y corbata y bien chañadito todos los días. Albañil era, y sin no escatimar los albañiles, pero el albañil se ensucia, ¿sí o no? Pesada la mano. ¿Ah? La mano de un albañil es de hombre. Mira, pues, pero todo chivazo. ¿Ok? Y hasta que lo vi bien raro. Y gloria, era el pastor, le daba a predicar. Permitía culto dentro de su iglesia. A tal punto que él se aprofitó de la iglesia para robarles. Porque aquella confianza, cuidado su Pepito. No, yo a veces, yo doy confianza y todo, pero cuando es el celo del púlpito y de la palabra de Dios, momento, aquí está su pastor y este es el que predica aquí, amén hermano, y bendito y gloria a Dios, que los hermanos de nuestra iglesia que predican en este púlpito, ellos han pagado el derecho de piso y se han esforzado para poder estar frente a ustedes también como predicadores de la iglesia. Hago esa aclaración. 2 veces he viajado yo a más de un mes quiero decir, y las 2 ocasiones yo me siento grato de que los hermanos gesticen o administran bien la iglesia en ausencia del pastor o de la familia pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener una iglesia que sea ordenada, aunque si no esté el pastor, pues, ¿o no, hermanos? Si la iglesia es de Cristo, no es del pastor. El culto se tiene que hacer porque es para el Rey de Reyes. ¿Amén, hermanos? Entonces, viene Pablo y comienza con la ternura de Cristo, dice. ¿Usted sabe que Cristo es tierno, hermano? Tiene ternura, créalo. Créalo que Dios es bueno. Dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy, osado para con vosotros. Entonces dice Pablo y acepta. Cuando yo estoy con ustedes, pues soy humilde. ¿Ok? Pero cuando les escribo, él está diciendo, hermano, cuando escribo les digo lo que tienen que ser. El tal sea juzgado en el nombre de Jesús. Yo, ¿cómo se llama? Ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya juzgué al que tal acto ha cometido. Amén, hermano. Y estaba juzgando a alguien que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Pero cuando lo miraban a él, y dice un pastor, mire, es que a nosotros nos dice, y esas son las apariencias, a nosotros nos tratan como nos vestimos, dice. Hay veces que nosotros no podemos ni combinar la ropa, hermano. Zapatos anaranjados, medias negras, yaca verde, camisa rayada de colores. Porque la gente, hermano, hasta en eso critica. Pero entonces manda el Señor que todo aquel que va a ser ministro de culto tiene que ser irreprensible. ¿Qué es ser irreprensible? No estar sujeto a ninguna reprensión. Entonces, si usted sabe, entonces usted, pues yo me pongo mi saco, corbata, no me pongo, hermano, no me entra porque tengo mucho buche. Si no tengo que mandar a hacer las camisas especiales y así, ¿verdad? Con el cuello, no. Pero no tiene que venir formal. Le digo a yo a los muchachos de alabanza, en 3 semanas vienen de trabajar, está bien esto y lo otro. Ok, ya sí, pero el domingo, ¿cómo tiene que venir? Formales, hombre. Yo le digo a Leito, Leo, ponete algo formal, hombre. No crean que no le digo yo. Es la primera camisa que hayas entrado. No, oye, hijo, le digo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los representantes. Amén, hermanos. Entonces viene Pablo, pero Pablo tenía un defecto. No era por él. Si la escritura, no la escritura, la historia secular, que era jorobado. Ustedes saben que dice el Señor que le puso un aguijón
un mensajero de Satanás en su cuerpo. Otros dicen que era cieguito y por cieguito andaba con el bastón y caminaba, o sea, miraba poco. Entonces con el bastón y cuando lo miraban a una persona débil corporalmente. ¿Sí o no? Entonces bien, y las apariencias engañaban. Pero él tenía el poder de Dios. Y cuando comenzaba a hablar, porque dice, pues ustedes creen, más adelante dice que solo por carta les puedo hablar de esa manera. Esperen que llegue, les dije. Pero ¿por qué habla con esa autoridad Pablo? Porque Pablo está investido, valga la redundancia, de la autoridad de Dios. Y lo respalda. Lo respalda. ¿Se recuerdan la vez que Pablo, cuando iba ya a ser juzgado, iba ya lo llevaban para Roma? Iba con un centurión. ¿Cómo se llamaba el centurión? Julio. Y Julio lo llevaba y naufragó el barco. Pero antes que naufragar, y donde naufragó el barco, había unos del lugar y lo mordió una culebra. ¿Se recuerda? La serpiente, una víbora. Y la gente se le chivió y ya va a morir, ya se va a inflar, decía. Y la gente esperando que. ¿Y Pablo qué hacía? Y todo. Este es hijo de los dioses, le dijeron. Pero ¿cómo era el cuerpo de Pablo? No dice la Biblia cómo era. Podemos decir tantas cosas. Pero ¿sabe qué tenía Pablo? El poder de Dios. Con prodigios y milagros. Tenía el poder de Dios. Yo de mi pastor. Una de las cosas que a veces nos poníamos a discutir con nosotros, no a discutir, a hablar de nuestro pastor, decíamos, ¿cómo serán las pláticas que nuestro pastor hace con Dios? No sé ustedes que se preguntarán de mí, yo estoy hablando de mi pastor. ¿Cómo será la comunión? ¿En qué momento de verdad se pone a hablar para que Dios lo respalde en lo que hace? Porque nosotros necesitamos respaldo y autoridad de Dios, ¿no? Porque si no, no podemos seguir adelante. Y la fe, dice Pedro que debemos de imitar la fe de nuestros pastores. Amén, hermanos. ¿Lo dice? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Y el pastor, mi pastor tenía la fe, no sus errores. Amén, hermanos. Tenía sus errores, pero en fe, él tenía fe. Tanta fue la fe que se le colgó los guantes hasta el último momento de su vida. ¿Qué tenía? Fe. ¿Y qué tenía? Autoridad. Entonces, dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según, espérame, y lo peor, que pensaban que el apóstol Pablo andaba según la carne. Entonces, mire, la autoridad se deriva en el poder de Dios, en el que ejercemos el poder de Dios. ¿Cómo ejercemos el poder de Dios? Porque todavía aquellos aluradores, aquellos que hablaban de Pablo, lo criticaban y decían que Pablo andaba según la carne. O sea, levantan falso. No, es que Pablo tiene 2 mujeres. Pablo cuando viene, borracho viene ¿cómo se llama? Fumado viene a predicar. Porque ellos, los miembros de la iglesia, tenían en poca estima, hermanos. Usted tiene que respetar a los ministros de culto. Y los ministros de culto nos tenemos que dar a respetar. Mi tía Lorena, y yo respeto mucho su pensamiento, a mí no me gusta bromear. Yo bromeo, ¿cómo estás, David? Pero no, yo no soy de broma. No soy, ya soy cortada así. Y yo le digo, está bien. ¿Ven? Yo digo, está bien. Porque a veces o nos pasamos de la broma o nos damos de humor para bromear. Yo digo, pues para mí está bien. Yo aquí he tenido problemas con servidores que se ponen a bromear entre ellos y después no aguantan. Entonces, todo ministro de culto tiene que ejercer autoridad y tiene que darse a respetar. Ahora, hay otro hermano, no voy a decir el nombre, que es bien bromista. Pero no está mal. No hace bromas dañosas. Supone, que, hermano, si los latinoamericanos, hablo como latinoamericanos, los salvadoreños, y no solo chisteando pasamos, pues. ¿O no les pasa a usted cuando está con un grupo de salvadoreños? Y está comiendo, ¡ah! Y mira, y saca un video, ¡ah! Y fíjate que la pupusa y que no es que, ¡ah! Y comienza uno.
hablar pues, sanamente, no sanamente. No estoy diciendo vulgaridades ni no, nada de eso. Yo me siento con mis hermanos, o cuando vamos a cenar con los hermanos diáconos y todo, y comenzamos a hablar y la pasamos muy bien. La pasamos muy bien, hombre. Y pues se ríe y no vaya a llegar Ulises. ¡Ja! El hermano Ulises, que ¡guajajajaja! Y va, pura metralleta. Y comenzamos a hablar entre nosotros. Pero tenemos un nivel de respeto. Porque las personas van a ver o van a pensar que andas según y te van a señalar por las apariencias. Por ejemplo, a mí me critican en Estate, los pastores. Y es verdad, lo acepto que no tendría que ser así. Pero yo ya a partir de julio, yo ando en chancletas y en short y una camisa blanca, ligerita, así fresca, porque hace calor. Yo voy al súper y ¿con qué voy? Ando manejando el pulmino y ¿en qué ando? Vale, madre. Pero a mí ya me han criticado por eso. Y además cuando he venido en la metropolitana, bendiciones, el pastor, y no disimulan los hermanos, Yo acepto, no está bien. Eso es bien personal mío, hermano. Es como el pelo de ¿cómo se llama? De Juan Carlos. Eso era bien personal. Bien, te miraba, fíjate. Yo te dije, déjate la colita, te dije así. No quisiste, va. Pero yo no me hago problemas. Yo no me hago problemas, amén. No, porque hay otras iglesias que otros pastores son bien cuadrados. Mire, le dicen, cada 15 días, obligación, la rayita. Usted se ríe, pero es verdad. En otros lugares, si el pastor usa barba, los servidores, barba. Y al que no le sale, que compre una peluca. Espérame. Yo iba en El Salvador, el pastor Agdalá siempre me ayudaba a hacer diligencias y todo, y una semana anduvimos de aquí para arriba y en San Salvador haciendo viajes, él me llegaba a recoger en su vehículo, pero todos los días el pastor Agdalá, con su pantaloncito bien planchado, su camisa manga larga, pero nunca usa tenis, sus zapatos de vestir. Y una vez, la primera vez, porque yo siempre, y llegué yo con mi short y mis chancletas, y mi hawaiana, va. Y se me queda viendo. ¿Para dónde va? Me dice. Al Duicentro, le digo yo, a sacar mi carnet. ¿Por qué? Es que ¿cómo va? Me dijo. ¿Y qué tiene? Yo le dije, ¿qué tiene? No seas meque. Le dije, ¿me vas o no me vas a llevar? Así le dije, no, subiste, me dijo, pero así me dijo. Y mira, le digo yo, ya que estás hablando de eso, yo a vos nunca te he visto con chancletas, ni con short, ni nada. No, me dice, ¿cómo te pones a creer? Me dije, yo soy el cacique de Apopa, me dijo. La apariencia, ¿estás conmigo, hermano? La apariencia vende. Pero aquí viene, dejemos a un lado la apariencia, hablemos de la autoridad de Dios. Porque estos se daban una apariencia que a la final se va a demostrar que son fraudulentos, a pesar de toda la apariencia que tengan, amén, hermanos. Pero criticaban la forma corporal del apóstol Pablo. ¿No se recuerdan cuando Pedro está dando su primer discurso después de que vino el Pentecostés y llegó el Espíritu Santo para ellos? Y Pedro hablaba con denuedo, con un gran conocimiento. ¿Qué decían todos los que lo escuchaban? ¿Y no son estos pescadores? ¿O no se recuerdan? ¿No son estos de Galilea? Porque un pescador no tenía instrucción. Un pescador sabía pescar, pero no era estudiado, pues. ¿Pero qué tenía Pedro? La autoridad del Cristo. Amén, hermanos. La autoridad para predicar. Yo le digo al Señor, cuando predique, que no se me duerman los hermanos, les digo. Porque hasta en eso uno tiene que tener, hermanos, saber si es el poder de Dios, es la presencia de Cristo. Pero si yo comencé, leamos la Biblia, porque aunque andamos en la carne y comenzamos a leer, no, les tengo que explicar. Y no se van a estar durmiendo, pues. ¿Ah? Y hay unos que sí, así le hacen. No, yo los veo de aquí.
Pero así juegan. ¿Ah? Otros tienen papada incluida como el pastor y solo le hacen así a la Biblia. Otros son chabacanes y jayanes. Se quedan así, mira. Yo a veces los comprendo, no me hago problema. Pero ya que todos los cultos vengan así, no, hay un problema. No, de verdad, yo no. Ay, déjenlo, carruro mi niño. Va, carruro mi niño. Pero ¿dónde está la autoridad? Va, por ejemplo, usted estar muchas veces en los zapatos del pastor no es fácil, hermano, lo digo yo. Estar en esa consejería donde hay fuego, hermano. O estarle ayudando a un hermano. O la hermana me dice, pastor, ¿usted quería pruebas con el celular? Mire, se las he contado tantas veces. ¿Cómo uno tener la capacidad para que en ese momento la mujer no le tortee la cara al marido? Usted se ríe, pero uno tiene que pedirle a Dios, saber y hasta alejarlos en la silla. Pónganse para allá, profe. Espere, siéntese. No, por favor, en el amor de Dios. Usted solo. El pastor va a consejería. Usted no sabe qué clavo me estoy metiendo yo. Porque de la consejería que uno dé depende tanto la fortaleza de una familia o la caída de una familia si no sé aconsejar. Usted nunca ha estimado eso. ¿Y de qué trabaja el pastor? Y todavía hay uno, ¿verdad? No, hombre, hermano, sí es que la verdad, nuestro trabajo es de pensar, de ayudar, de saber este libro para poderle explicárselo a usted. Y eso se llama autoridad, porque hay unos que piden consejo, pero no respetan la autoridad o no aceptan el consejo. Si el consejo es bien práctico, deje a la mujer que no es suya. ¿No es práctico el consejo? Ay, no, pastor, pero creo que no viene de Dios ese consejo. Hermano, no crea que es fácil con los servidores. ¿Usted cree que es fácil? Decía yo a un hermano, a unos hermanos, gestir a un grupo de servidores no es fácil. Usted dice, ay, el pastor, no es fácil, todo uno en la cabeza, un pensamiento, uno quiere una cosa, uno quiere otra. Por eso debemos de tener lineamientos a respetar, ya está como tenemos que hacerlo. ¿Eh? Decía la hermana Erika, pastor, fíjese que me están invitando a una vigilia de otra iglesia y yo quiero ir. Y yo le dije, pero si va, entonces ya no va a servir en nuestra iglesia. Entonces me dijo la hermana, pues ya no voy, nos vemos mañana. Amén, le dije yo. ¿Cuál es el problema? Ay, pero es que se va a enojar el servidorcito. Y me tiene sin cuidado. Créame, hermano, que a estas alturas el que lleva esta barca es Dios, hermano. Y yo no lo hago, dice, la autoridad no es para destruir, no. Es para edificar y fortalecer. Pero hay quienes no van a querer fortalecerse ni van a querer ser edificados. Ahí ya, arréglese con Dios, papayito. Pero tiene que tener autoridad. Ahora, sí, como comenzó Pablo, con ternura, con paciencia. Mi pastor me enseñó una cosa y decía, usted es una inversión. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, cuando uno está invirtiendo en algo, cuida su inversión, o la inversión en este caso que es del reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces, si un servidor X, un diácono X, un ministro de alabanza X está fallando, está cometiendo un error, uno lo trata con benevolencia, con paciencia. Amén, hermanos. Piano, hasta donde se pueda aguantar, porque hay un momento donde no se puede aguantar. Amén. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque usted ha invertido años para que usted haya crecido como servidor, como diácono. Usted aquí ha estado años aprendiendo. Amén, hermanos. Por ejemplo, lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Yo invertí bastante en la familia, ¿cómo se llama? El Melara Ortega, es Ortega, ¿verdad? ¿Cómo se llama? René. ¿Qué ha pedido René ahí? Pues Melara Ortega. Y invertí como pastor, como amigo con ellos, pero tanto. Les enseñé tantas cosas. Hasta hacer el chicharrón le enseñé a la hermana Ana. La pupusa es la única hermana que ha venido aquí a hacer pupusas y que le quedan igual a la hermana Abigail. Igualitas. Necesitamos invertir tiempo, amistad,
Eso es inversión, enseñarte algo. Eso es inversión, para mí eso es inversión. Porque uno con la autoridad enseña a las personas. Y digo, ¿por qué no servís en esto? No sabes que es un llamado de Dios para tu vida. Lo que tú estás haciendo es invirtiendo, pues. ¿Ah? Y me da gracia, porque menciono a ellos. Y dije que los menciono con mucho respeto y amor, porque los estimo tanto todavía, bastante. Porque ellos están en otra iglesia y ellos son los principales colaboradores de esa iglesia, en el ambiente eclesiástico. Yo los veo siempre ahí juntos, yo los veo sirviendo. Yo los veo que los dos andan juntos, aunque los he visto con problemas de terceras personas. Tendrán un sinfín de problemas como usted, pero siguen perseverando en el Señor. ¿Y qué pasó? Porque se invierte en las personas. El tiempo que yo estoy contigo como pastor o una consejería, eso es una inversión. Es una inversión. Entonces dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No son nuestras armas, no son carnales. Pastor, mire, 3 veces me ha pasado eso, hermano. No me pregunten qué parejas. Ya quería pruebas, pastor. Mire, el teléfono. Pero yo creo que Dios me permite que le pegue unas 3 manadas a este, pero nuestras armas no son carnales. Porque yo también lo voy a pensar, déselas y vos aguantarlas, hijo de madre, porque has pecado delante del cielo y te han descubierto. Y ya me imagino la mujer, ¿verdad? ¡Bla! ¡No! Porque nuestras armas no son carnales. ¿Amén, hermanos? Ah, no, pero es que se lo merece. Hermanos, usted también se merecía la muerte y Dios le ha dado vida. Entonces dice, porque nuestras armas son poderosas en Dios. Porque el que tiene autoridad tiene que tener de Cristo. Tiene que vivir para Cristo. Tiene que predicar a Cristo. Tiene que dar testimonio de la fe de Cristo. Y no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, aquí dice una palabra, derribando argumentos. Si está equivocado, dígale que está equivocado. Eso no es derribar un argumento. Yo creo en la creación, no en la evolución. Basta. Eso es derribar un argumento, hermanos. Yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra. Yo creo que Dios hizo 2 géneros, masculino y femenino, no diversidad de géneros. Ay, que hoy quiero ser niña, mañana niño. ¿Ah? Yo quiero ser lo que yo quiera. No. Entonces, nuestras armas, nosotros vamos a estar bien armados en tu conciencia cuando tú conozcas este libro. Porque en él está la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Léelo, en él está la vida eterna, léelo. Cuando tú lo lees, cuando vienes a la iglesia vas a sentir un placer de alimentarte, hermano, porque vas a decir, yo ya pasé por ese versículo y qué bonito hoy lo estamos aprendiendo. ¿Ah? Y ya pasé por ello, ya leí Corintios y leí ese capítulo, o hay otras, pero hay veces que digo, hermanos, ¿y se puede esta cita? Y ay, hermano, está bien los nuevos. Está bien los nuevos. Yo no, cuando es nuevo, yo ni sabía dónde estaba el Nuevo Testamento, hermano. Yo nunca había agarrado la Biblia. ¿No le ha pasado a usted cuando es nuevo? Usted no sabe, pues. Pero entonces nosotros, para derribar argumentos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer. Dice después, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea. Es que no podemos tener cara, hermano. Si nosotros no somos obedientes, no tenemos autoridad. Eso está diciendo Pablo.
yo soy obediente a Cristo y porque soy obediente puedo castigar lo que está sucediendo en la iglesia. Amén, hermanos. ¿Castigó a ese joven que se estaba metiendo con la madrastra? ¿Lo castigó o no lo castigó Pablo? ¿Ah? ¿Pero qué tenía Pablo? Obediencia al rey, tenía autoridad y podía castigar, porque eso fue un castigo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Lo castigó o no lo castigó, hermano? Pero o sea que alguien con autoridad puede castigar. Lo estamos viendo. Pero dice, ok, pero cuando tu obediencia sea perfecto. Pero si uno a veces no tenemos cara, hermano. ¿Ah? ¿No les pasa? Nos pasa eso con los hijos a veces. Pedimos a los hijos cosas que hagan que nosotros no podemos hacer. Nos pasa. Y perdemos la autoridad. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo que me respete si estoy llegando borracho a la casa todos los fines de semana? Y comienzo a hacer barrabasadas y a decir cosas que no son. Y comienzo a golpear a la mujer. ¿Cómo le voy a pedir respeto al hijo o a la hija? Y cuando el marido está golpeando a la mujer, se mete la hija o el hijo, hasta ellos se ganan la manada. ¿Cómo te van a respetar? Al contrario, te van a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque tú no tienes autoridad. Entonces la autoridad es emanada de parte de Dios. La autoridad es para el ministro de culto, la autoridad es para el padre de familia, amén. La autoridad es para los diáconos que sirven en la iglesia, para los ministros de alabanza en la iglesia, para cada uno de los servidores y para cada hermano que es hijo de Dios. Tiene que tener esa autoridad de parte de Dios. Dice que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de. Entonces dice otra parte en Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de las tinieblas de la maldad en los lugares celestes. Entonces nosotros tenemos que pelear nuestras batallas en oración, en perseverancia, en lectura de la Biblia, en servicio, constancia. ¿Pero dónde vas? Para mi culto, porque hoy es el día de mi culto. Y el jueves voy para mi culto, porque eso es lo que me va a dar vida. Y hasta esta fecha, todos los años que tengo en el cristianismo, lo que me ha dado vida es seguir a Dios. Porque cuando comenzamos a alejarnos, hay derrota, hermano. Hay derrota. Entonces, mire, dice, miráis las cosas según la apariencia, les dice Pablo. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos. Deje de andar diciendo, este no es cristiano. O deje de andar regalando el infierno, vos te vas a ir al infierno. Llega Lucas, me dice, papá, me dice, ¿qué tenés? Me dice, porque que en la escuela pusieron una música, me dijo. Y a mí primero me dio no sé qué, pues sí, porque yo soy creyente, me dijo. Pero me puse a bailar, me dijo. Yo súbito le dije, te vas a ir al infierno, le dije. Deja de molestar vos, me dijo. ¿Y cuál pusieron? Ni les digo mejor. No les digo yo. Y como yo, a veces que ponen música ellos de niños en YouTube Viva, pero hay canciones que no dejo que oigan, son léperas. Son léperas. Si usted les aplaude a los niños, no, porque nuestra conciencia hoy es de Cristo. ¿Cómo es posible que la primera canción que se aprendió Leo de parte de mi papá y mi tío Aris, que Dios esté en la gloria de Dios, era que esa bocha la chepecha se me chubia la cabeza? Entonces, hermanos, las apariencias. Mirad las cosas según apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo que como Él es de Cristo, así también somos nosotros de. Entonces eso se llama respeto, dice Pablo. ¿Cómo ustedes van a poder bendecir? Pero Pablo se está defendiendo él, que yo como apóstol no soy de Cristo.
¿Cómo ustedes se van a permitir a decir que yo como apóstol no tengo la autoridad de parte de Dios? ¿Cómo ustedes van a ponerse a decir que yo tengo autoridad solo cuando mando mis escritos, pero cuando estoy presente me menosprecia por mi forma de ser? Mire cómo continúa para que me entienda. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Muy bien. Una vez me dijo un pastor, es que los pastores dan malos consejos también, hermano. No los agarre. De tener lo bueno, desechar lo malo. No los agarre. Pero un día me dijo, mira, eso nosotros es bien fácil, me dijo. Los pastores piensan mal en El Salvador, porque no tienen estima por las ovejitas. Ellos son pastores, o sea, sí son buenos pastores, pero es una profesión, ¿sí me entiende? Pero no una profesión con una inclinación espiritual. Es una profesión de pastor, de ayudar a la gente, ok, pero no tienen ese afecto hacia las personas. ¿Ok? Es que es bien fácil, me dice. Si a vos alguien está hablando de vos, te levanta chisme, acabátelo delante de todos el domingo. Le decís, no, fulano de tal, anda mujeriando con esta, esto y lo otro, ¿verdad? O se robó esto, y aquí está. Señalarlo, me dijo. ¿Ustedes qué dicen de eso, hermano? Ustedes dicen que no, pero yo varias veces lo he querido hacer. Pero no lo he hecho. Pero ¿es verdad o no, hermano? ¿Es verdad o no? ¿Por qué? ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad el pastor? Pero no tiene que aprovecharse de la autoridad. Ese es el detalle. Porque ustedes que estudian la Biblia, a la luz de la Biblia saben que es incorrecto. Rápido lo van a saber. Ahora, otra punto y aparte es, cuando vamos a la Biblia, cuando el problema persiste, ya se llamó a la persona, ya se llamó con testigos, ya se llamó con diáconos, pero el muchacho, la muchacha sigue viniendo y quiere destruir a los demás jóvenes. Un ejemplo así. Entonces así, ¿sabe usted que nos da autoridad la palabra de Dios para decirlo en público? No, ¿me está entendiendo o no me está entendiendo? No, sí está mal cuando se hace de mala con cativeria, pero si aquí hay un hermano o una hermana, eso es lo que quiere venir a destruir. Medio mundo prueba. No voy a ver una soltera, rapidito, dame tu cosita. Así no, dame tu celular. Esa era la canción que puso, le hicieron los Lucas. Y por eso Lucas se sentía mal. No, papá, pobrecito. Y yo lo primero que le dije, te vas a ir al infierno por lo que has hecho, le dije. Entonces, amados, la autoridad, pero es que la autoridad es para restaurar, no para destruir. Ahora se da cuenta que este ministerio entonces no es fácil, porque yo no milito conforme a la carne, pero soy carne. Y a veces también uno también, no crea que es fácil. Entonces uno tiene que sostenerse, conservarse cuando está predicando, de no involucrar las cosas personales en la predicación. Imagínense aquí alguien que ha atentado contra mí, contra mi familia, abiertamente, y yo tengo que estar predicando. Y el versículo habla sobre los atentadores. ¿Sí o no? Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, el cual el Señor nos la dio. ¿Para qué nos dio la autoridad? Para edificar. Pero eso no es solo del pastor, eso es de los diáconos, eso es de los ministros de alabanza, eso es de los servidores, eso es de usted como hijo de Dios. ¿Para qué nos dio la autoridad? Para edificar. Después continúa, y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar con carta, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menosprecia. Pablo está diciendo eso. ¿Qué decían de Pablo de su
Presencia corporal, ¿cómo era? ¿Quiénes han oído allí Ávila? Pero ya del Señor. Comienza delgadito, así, pequeñito. Amén. Sonríele si puede, decía. ¿Ah? O alábele si puede, sonríale al Señor. Comenzaba. Nada más la semana pasada lo estaba oyendo en la predicación. ¿Ok? Nosotros lo podemos ver ya ancianitos y el pastor ya está bien ancianito, ¿verdad? Pero qué bueno cuando la gente respeta la sabiduría de sus ancianos y los obedece, fíjese. Ya está en el concilio y le van a pedir a él la consejería. ¿Por qué? Porque ya sabe. ¿Por qué cree que en la mayoría de culturas indígenas cuidan a los ancianos del pueblo? ¿Usted sabía eso o no sabía usted? Hoy esta generación va a acabar con el mundo. Esta generación no respeta a nadie. Los millennials son bárbaros. No. Cuidado con los millennials. Para buen sentido va bien, pero para malo no. No. Y respetan a los ancianos. Y está el toro sentado, ahora está viejito, pero allá lo respetan porque le van a pedir el consejo, porque él sabe todos los caminos, conoce ya la vida, sabe el consejo que te va a dar, sabe en qué temporada del año no puedes ir por ese camino, porque por ese camino hay osos, hay lobos. Él ya pasó por ahí, porque no tiene la mano, porque un lobo se la quitó. ¿Está conmigo, hermano? Porque te da autoridad. El conocimiento te da autoridad. Pero usted solo viendo memes en el versículo del día se puede, pero bien conoce los chistes. Dice, está Lucas, papá, me dice, poneme la cadenita de chistes, me dice. ¿Ah? Es sano, porque usted sabe que hay cadenitas de chistes en YouTube. Ponga cadenita de chistes o maratona de chistes, ¿cómo se llama? Colombianos, sanos para niños. Y ahí está la cadenita de chistes, hermano. A dos hermanos. La autoridad no es para destruir, es para edificar. Pero cuando usted sea reprendido o llamado la atención, por favor no se vaya a querer respaldar. ¡Ay, usted la está agarrando conmigo! No. Por favor, no. Yo trato de no interferir en sus vidas. Yo creo que Dios habla a nuestros corazones. Creo también que cuando las cosas propias ya no están yendo sobre el verso justo, es necesario sentarnos y hablar. ¿Ok? Retomar las fuerzas, renovar los pactos, hacer enmienda con Dios, eso sí lo creo. ¿Amén? Debemos de renovarnos cada día para no perder ese primer amor, para seguirle sirviendo a Dios. Amados, no menospreciemos a nadie. Somos hijos de Dios, todos, y por eso debemos de respetarnos los unos a los otros. No podemos señalar, no podemos maldecir, no podemos venir con alevosía a querer hablar mal de alguien. No es de un hijo de Dios. Pongámoslos en las manos de Dios, y si vamos a tener autoridad, que sea para edificar a los demás, no para destruir. Amén, hermanos. Denle un buen aplauso al Señor. Amén.